En 2015, un amigo con el que fui a la universidad ganó la lotería de visados y emigró a Estados Unidos. Eso me dio la motivación para empezar a solicitar el visado de lotería para emigrar a Estados Unidos con mi esposa. Mi esposa y yo, ambos en la veintena, habíamos soñado con una oportunidad mejor en Estados Unidos. ¿Por qué? Tenía la esperanza de tener suerte. Mi mujer me decía que estaba perdiendo el tiempo, me recordaba que había muy pocas posibilidades de que me aceptaran en el programa. Tenía razón, pero persistí. Persistí porque no veía futuro en mi país. Aunque los dos éramos licenciados universitarios, no encontrábamos trabajo, así que pedí prestado dinero para abrir una tienda. Mi mujer y yo nos convertimos en tenderos, ganando apenas lo suficiente para pagar el alquiler de la tienda. Entonces, un día recibí una carta por correo, y nuestra vida estaba a punto de cambiar con un simple golpe de suerte. El visado de lotería. Cuando por fin llegó la carta anunciando que estábamos entre los afortunados ganadores, nuestros corazones se hincharon de emoción y expectación. Admito que tenía una visión idealista de Estados Unidos. Pensé que todo mi sufrimiento había terminado y que mi mujer y yo estábamos a punto de cabalgar hacia la puesta de sol y vivir el sueño americano. El único problema era que necesitábamos que alguien conocido en Estados Unidos nos patrocinara. Las únicas personas que conocíamos eran mi antiguo compañero de clase, que ahora vive en Georgia, y un antiguo vecino de la infancia al que no conocíamos muy bien. Mi antiguo compañero de clase no cumpliría los requisitos porque había emigrado recientemente. Así que mi vecino de la infancia tuvo la amabilidad de permitirnos compartir el apartamento de 2 habitaciones que él compartía con su familia en Nueva York. Al llegar a Estados Unidos, la realidad nos golpeó como un huracán, el sueño americano que habíamos imaginado, igual de lejano y nebuloso. El vecino de la infancia que debía apadrinarnos nos echó a los 2 meses, tiempo insuficiente para que nos pusiéramos en pie. Mi mujer y yo tuvimos que encontrar un trabajo muy rápido y un lugar donde alojarnos porque el apartamento del vecino no era suficiente para su propia familia, así que comprendí por qué quería que nos fuéramos. No tenía más que gratitud, a pesar de las circunstancias en las que dejamos su apartamento. Me encantaban los Estados Unidos porque había muchos lugares donde trabajar, aunque los salarios no eran suficientes para nuestro nivel de vida, así que estábamos atrapados en la carrera de ratas. Solo podíamos salir adelante si hacíamos horas extras, así que trabajamos constantemente. Para empeorar las cosas, mi mujer se quedó embarazada en aquella época. Así que ella empezó a trabajar a tiempo parcial y yo tenía 2 empleos. Por aquel entonces, trabajaba 20 horas al día. Con el tiempo me compré una moto para que mi mujer y yo no tuviéramos que ir en autobús y pudiéramos ir a los sitios más rápido. Luego dio a luz y se convirtió en una madre que se queda en casa. Ahora ya estoy acostumbrado a las largas jornadas. Mi mujer se ocupaba de nuestra hija y de las tareas domésticas y cocinaba porque yo traía el tocino a casa. A pesar del duro comienzo, nos establecimos en 13 meses. Teníamos nuestro departamento y una moto para mí y un coche para mi mujer. Yo trabajaba como maquinista en una tienda de comida local. La vida era buena, pero sentía que podía ser mejor. Sabía que era cuestión de tiempo que me quemara, y para ascender en la escala socioeconómica necesitamos una educación postsecundaria. Mi mujer y yo ya teníamos una licenciatura en nuestro país, pero es inútil en Estados Unidos a menos que obtengamos un MBA, que es un título de 2 años. Mi mujer y yo hablamos de ello, nuestro plan era que ella asistiera a la escuela. ¿Escuela por qué? Yo trabajo. Cuando ella se graduara y encontrara trabajo, cambiaríamos los papeles y yo obtendría mi título. Parece un plan, ¿verdad? Error. Durante el periodo en que mi mujer empezó a estudiar MBA, yo estaba en contacto permanente con mi amigo de la universidad en Georgia. Se hizo agente inmobiliario y le iba muy bien vendiendo casas. Me animó a trasladarme allí porque el coste de la vida era razonable y había más oportunidades. Lo dejé para más tarde. Me acomodé demasiado, lo cual fue el mayor error que cometimos al quedarnos en Nueva York. Ganaba más dinero del que había ganado en mi vida, e incluso tenía suficiente para mantener a nuestras familias en casa. Mi mujer es ambiciosa e inteligente, comprendió que cursar un MBA le abriría las puertas a un futuro mejor, así que pensé que estábamos de acuerdo. Ella iba a clase por la tarde, cuando yo volvía a casa para cuidar del bebé. También teníamos un vecino que tenía niños pequeños a los que cuidábamos y ellos hacían lo mismo por nosotros. Trabajaba muchas horas para mantener a mi familia. Nuestras luchas eran abundantes, pero el amor que compartíamos y los sueños que alimentábamos nos hacían seguir adelante. 3 años más tarde, mi mujer se puso a trabajar y se licenció en administración de empresas. Pronto encontró un trabajo bien pagado en una empresa de logística. El futuro iba de maravilla, todo iba según lo previsto, estábamos llenos de esperanza en nuestra hija.
Crecimos en un mundo donde los sueños se hacen realidad, donde el trabajo duro da sus frutos, que podía salir mal. Bueno, mi mujer tenía una idea diferente. Los primeros 4 meses de su nuevo trabajo fueron uno de los más felices de nuestras vidas. Dejé mi trabajo para ser un padre que se quedaba en casa y terminar rápidamente mi programa de MBA. Todo iba según lo previsto. Ella tenía que trabajar 9 horas al día, el resto del tiempo lo pasábamos juntos en familia. Entonces ella planteó la idea de tener otro bebé. Yo quería esperar hasta que terminara los estudios, pero ella insistió porque ya no era más joven. Acepté y empezamos a intentarlo. Entonces, 2 meses después, fue como si se apagara una luz en su cabeza. Empezó a trabajar muchas horas para salir con sus compañeros de trabajo y sus nuevos amigos. Se dejó llevar demasiado por el estilo de vida americano. Ahora tenía una carrera de altos vuelos y se olvidó de dónde venía. Llegaba a casa a las 8 de la tarde, olvidando que tenía una familia en casa, y se ponía a la defensiva. Cuando la interrogaba, se olvidaba de poner todo esto en su sitio. En lugar de que mi mujer apreciara todos los movimientos que hice, se convirtió en esta persona egoísta y superficial. Tuve que poner a esta familia en primer lugar desde mi país natal hasta ahora y sintió como esta pequeña oportunidad que ella tiene. No pudo contenerse, se envolvió en el estilo de vida americano, discutiendo y faltándome al respeto como las mujeres americanas que se ven en la tele. Como ahora mi mujer ganaba más dinero que yo, se quedaba hasta tarde en el trabajo la mayor parte del tiempo. Salía con amigos y compañeros de trabajo. Yo estudiaba porque cuidaba niños o iba a la escuela, porque alguien cuidaba de nuestro bebé, muy probablemente nuestro vecino. También buscaba activamente un trabajo extra para tener algo de dinero de bolsillo y no tener que pedir dinero a mi mujer. Yo hacía las tareas domésticas, cocinaba y cuidaba del bebé y mi mujer solo tenía que trabajar. Cuando volvía a casa, siempre estaba de mal humor para hacerla feliz, incluso a veces le sugería un masaje, pero siempre hablaba de algo que yo había hecho. Sentía que mis esfuerzos no eran suficientes y caminaba constantemente sobre cáscaras de huevo a su alrededor. Cuanto más éxito tenía ella, peor se ponía nuestro matrimonio. Durante nuestras discusiones, a menudo se rebajaba al mínimo común denominador, menospreciándome por no tener trabajo ni un título universitario en Estados Unidos. No me lo podía creer, decía cualquier cosa para herir mis sentimientos. Por alguna razón, no era la misma persona con la que me casé, algo había cambiado en ella. Sus insultos atravesaban mi corazón, dejando cicatrices que tardarían en curar la armonía que una vez tuvimos. Ahora que podíamos ver las luces al final del túnel, me encontraba perdido en un mar de resentimiento y decepción. Desesperado por contribuir económicamente y escapar del constante ataque verbal, decidí explorar formas alternativas de ganar dinero. En secreto, empecé a trabajar como repartidor de comida a domicilio. Cuando nuestra vecina está disponible para cuidar a nuestra hija, conecto la aplicación Uber Eats y reparto comida a domicilio en mi moto. Me ha ido bien, entregaba toda la comida de la ciudad en mi tiempo libre. Me daba unos ingresos extra para dinero de bolsillo y cosas menores de la casa y algunos artículos perecederos para nuestro bebé. Ni siquiera se preocupaba de preguntarme de dónde sacaba el dinero. Tras los 4 primeros meses de trabajo, dejó de preguntarme si necesitaba dinero. Se convirtió en una lucha para ella pagar el pañal o la comida del bebé. ¿De dónde esperaba que sacara el dinero cuando ella estaba en mi puesto y yo ganaba mucho menos? Pagué todo, incluso su material escolar y las cosas que los préstamos universitarios no cubren. Pagué todo lo que mi hija necesitaba. Por eso empecé a repartir comida para ganar algo más. Varias veces tuve que sentarla para recordarle nuestro plan y nuestro compromiso, pero acabó siendo una pelea a gritos. No podía trabajar a tiempo completo como antes e ir a la escuela al mismo tiempo por conflictos de horarios, y yo quería terminar la escuela lo antes posible, por eso me convenía el trabajo de reparto de comida. Pasamos de ser una pareja feliz a discutir por tonterías. Cuando los días se convirtieron en meses, nos distanciamos y ella se quedaba en el trabajo hasta las 8 de la tarde, saliendo con amigos y compañeros de trabajo. Dejé de preguntarle por su paradero porque estaba cansado de discutir y pensaba que ya se había dado por vencida conmigo y con mi hija. A veces, durante una discusión, me amenazaba con llamar a la policía para echarme del piso porque ya no pagaba el alquiler. Durante todo su insulto, nunca le puse la mano encima, jamás. Siempre menosprecia lo que hago por nuestro hijo, diciendo que no me necesitaba cerca y que podía llevar al bebé a la guardería porque ahora se lo puede permitir. Amenazaba con llamar a la policía aunque nunca le he puesto las manos encima. Con sus constantes amenazas y defensas, decía que era obvio que sus amigos americanos le estaban dando largas. Yo no entendía nada de eso entonces. No tenía ni idea y me preguntaba qué le estaba pasando a mi mujer.
Una fatídica tarde, como casi todos los días desde que empecé a repartir comida, eran alrededor de las 5 de la tarde y 30 decidí hacer algunas entregas de comida antes de que mi mujer volviera a casa a pasar el día. Llegué a un apartamento para entregar comida, mientras llamaba a la puerta de la casa del cliente, con la esperanza de poner mi encanto normal para poder conseguir algunas propinas, me planté en el umbral con la comida. Llamé al timbre. La puerta se abrió de golpe y un escalofrío recorrió mi espina dorsal, revelando a mi mujer de pie, vestida solo con una toalla blanca como si acabara de salir de la ducha. El asombro y la incredulidad corrieron por mis venas mientras me esforzaba por comprender el espectáculo que tenía ante mí. Se quedó muda, confusa. Estaba a punto de preguntarle qué hacía allí y de quién era el apartamento cuando inmediatamente me cerró la puerta en las narices, asustada. Tenía la comida en la mano, así que la tiré. Luego pateé la puerta para ir tras ella. La puerta se abrió hacia el interior de la casa y la golpeó en la cara, haciéndola caer al suelo. La toalla con la que se había envuelto reveló que no llevaba nada debajo. El impacto de la puerta en la cara le causó un hematoma del tamaño de una pelota de golf en la frente. Gritó llamando al dueño de la casa, que era su compañero sentimental. El dueño de la vivienda salió inmediatamente con aspecto confuso. También llevaba pantalones cortos sin camiseta. Mi mujer se levantó inmediatamente con miedo en los ojos. Corrió detrás de él, temerosa de lo que estaba a punto de hacerle. El hombre intentó empujarme fuera de su apartamento y yo intenté explicarle que era mi mujer y que tenemos un bebé juntos. Hizo caso omiso de lo que le decía y siguió empujándome. Así que empezamos a pelearnos. Ahora estoy aquí peleándome con un hombre casi desnudo. ¿Por qué? Mi mujer, que apenas llevaba nada puesto, gritaba a pleno pulmón. Debí causar una gran conmoción porque alguien llamó a la policía. Me pusieron las esposas y me llevaron a la parte trasera del coche de policía para que me calmara. Entonces empezó a caerme el 20, mi vida había terminado y me deportarían a mi país de origen. La policía me puso detrás del coche patrulla y luego se acercó a mi mujer y a su amante, que estaban visiblemente conmocionados, para tomarles declaración. Cuando mi mujer abandonó el lugar, uno de los policías se acercó a mí para conocer mi versión de los hechos. Yo estaba llorando por explicar a la policía todo lo que había pasado. Para mi sorpresa, el policía se mostró compasivo conmigo. Me preguntó si tenía un lugar donde quedarme o si tenía amigos cercanos o familiares. Mencioné a mi patrocinador y me aconsejó que fuera allí en vez de volver a casa, porque la forma más rápida de que me acusaran de agresión y me deportaran era volver con mi mujer y mi hija. En mi estado emocional actual, fue muy franco y honesto conmigo. Me dijo que lo había visto miles de veces y que, por lo que le había dicho mi mujer, parecía que ya no me quería y quería presentar cargos. ¿Cómo podía odiarme tanto? ¿En qué me he equivocado? Me dijo que lo mejor que podía hacer era contratar a un abogado y no tener ningún contacto con mi mujer. Me dio la dirección de un bufete por si lo necesitaba, y me sacó del coche patrulla, me quitó las esposas y se marchó mientras la policía se alejaba. No podía dejar de tocarme las marcas que me había dejado las esposas en la muñeca. Era un recordatorio de cómo estuve a punto de perderlo todo por el amor de una mujer. El momento fue profundo en el sentido de que comprendí que la única persona a la que le importaba si vivía o moría era el agente de policía que acababa de alejarse. Me recordó lo solo que estaba en este país. Con el corazón encogido, llamé a mi amigo de Georgia. Vive solo en su apartamento y me dijo que cogiera un autobús en Nueva York y me trasladara a Georgia para quedarme con él. Le recordé que tengo una hija. Fue la segunda persona que me dijo que en mi estado, si me quedaba, mi hija podría perder a ambos padres y tenía razón. En ese impactante momento me apuñaló en la cara la verdad de que mi mujer quería destruir mi vida. La ira y la angustia lucharon por dominar mi interior. El peso de la traición aplastó mi espíritu, dejándome con una profunda sensación de pérdida frente a la recomendación de la policía. Quería volver a casa, empaquetar mis pertenencias y desaparecer. Ya no soportaba permanecer en la misma casa con mi mujer. La dura realidad de mis circunstancias me obligó a enfrentarme a la limitación de mis opciones. Cuando llegué a casa, ella ya había traído a mi hija de casa de la vecina. Estaba preparada para la guerra conmigo mientras le colocaba una bolsa de hielo directamente en la frente. En cuanto entré, empezó a acusarme de abandonar a nuestra hija. Aunque era normal que dejáramos a nuestra hija con la vecina, yo sabía lo que estaba haciendo, intentaba provocarme. No debía entrar en sus juegos. En retrospectiva, no sabía lo que hacía. Fui a Grey Rock y actué como si fuera una mosca en la pared, lo que la enfureció. Cuando llegué a la casa, fui directamente al dormitorio a empaquetar mis pertenencias mientras ella se asomaba de vez en cuando por la rendija de la puerta para ver lo que hacía. No le llamó la atención que me fuera.
No podía imaginarse que estuviera dispuesto a dejarlo todo. Con el corazón encogido, los ojos llorosos y la nariz congestionada, entré en el dormitorio y empecé a hacer la maleta. Después de empaquetar lo imprescindible, fui a despedirme de mi hija con un beso mientras mi mujer me miraba. Me daba mucha vergüenza mirarla a la cara y estaba mental y emocionalmente agotado. Mientras arrastraba el equipaje hacia la puerta, se dio cuenta de que me iba. Fue entonces cuando empezó a disculparse, pero ya era demasiado tarde. Nunca volví la vista atrás. Por desgracia, esa fue la última vez que vi a mi hija en casi 2 años. Metí todas mis pertenencias en la moto y conduje por la calle hasta que encontré el hotel más barato para dormir. No podía coger un autobús hasta Georgia porque no iba a abandonar ni a vender mi moto por un descuento. Así que conduje la moto desde Nueva York hasta Georgia. Cuando llegué a casa de mi amigo, por fin pude respirar el aire fresco de la libertad, literal y figuradamente. El aire de Nueva York era sofocante. Mi amigo tenía un lugar confortable. Se alegró mucho de verme y me dijo que podía dormir en su sofá todo el tiempo que quisiera. Mi mujer no tardó en empezar a reventarme el teléfono, dejándome mensajes de voz, preguntándome dónde estaba, disculpándose y pidiéndome que volviera a casa para que no pensara que me había metido en un lío. Le envié un mensaje de texto diciéndole que no quería volver a verla en mi vida. Después de 3 meses sin respuesta, empezó a utilizar a mi familia en casa para mediar y conseguir que volviera a Nueva York, diciéndoles que había abandonado a mi hija. Cuando no funcionó, dejó de ponerse en contacto conmigo. Mi amigo se dedicaba al sector inmobiliario por aquel entonces, así que me metió en él. Me saqué la licencia y empecé a vender al por mayor y cambiar casas. 2 meses después de dejar Nueva York, cerré mi primera propiedad y tuve mucho éxito en el sector inmobiliario. 1 año después, me enamoré de otra agente inmobiliario. Nuestra relación llegó a un punto en el que necesitábamos pasar al siguiente nivel, pero le dije que no quería volver a casarme. Ella conocía mi historia y nos llevamos tan bien que le pareció bien. No pretendo presumir, pero ganaba mucho dinero vendiendo casas, 5 veces más de lo que habría ganado con un MBA. En Navidad, quería llevarme a mi novia de vacaciones a Nueva York para que pudiéramos ver a mi hija y pedir oficialmente el divorcio a mi exmujer. Cuando llegué a Nueva York, llamé a mi exesposa. Hacía más de 1 año que no hablaba con ella, se sorprendió al saber de mí y no veía la hora de verme. Fui a visitar a la que pronto sería mi exmujer. Ella no sabía que tenía una novia seria. Me alegré de ver a mi hija, seguían viviendo en el mismo piso. Lamentablemente, mi futura exmujer pensó que iba a volver con ella. No sentí nada cuando empezó a llorar, al darse cuenta de que venía a divorciarme de ella. Nunca se me pasó por alto que no hace mucho quería que me detuvieran y me deportaran después de pillarla engañando. Le dije que había venido de visita a Nueva York para ver a mi hija y finalizar nuestro divorcio. No le dije nada a mi novia porque no quiero que nada interfiera en el acuerdo de custodia de mi hija. Por ahora, solo voy a disfrutar de mi estancia en Nueva York con mi hija antes de volver a Georgia con mi novia. Espero que, una vez finalizado el divorcio, mi hija me visite en Georgia más a menudo. Gracias por llegar hasta el final de esta historia.